Buenas tardes. La propuesta de trabajo de grado es Escala Bienestar Psicosocial de la Población Migrante Venezolana en el Centro de Esperanza, primer semestre de 2020. Director científico Jesús Orlando Berrío Sarmiento, participantes Breimar Alejandra Coy Gamboa, María Eva Liscano Jurado y quienes habla, Silvia Daniela Fuentes Mantilla. La introducción. La migración hacia el país de Venezuela, según los datos de Migración Colombia, para el año 2018 fue aproximadamente de 1.235.593 personas. Incluyó alrededor de 300.000 colombianos que retornan al país, 468.428 migrantes venezolanos regulares y 361.339 en proceso de regularizar su estadía. Para la fecha actual del año 2020, con corte al pasado 29 de febrero, Migración Colombia ahora reporta más de 1.825.000 venezolanos estarían radicados en Colombia. El total del 40% estaría ubicado en Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali, y en departamentos más del 60% ubicado en Cundinamarca, norte de Santander, Atlántico, La Guajira y Antioquia. El tema de Venezuela no nos preocupa porque estamos hablando no simplemente de cifras, sino también estamos hablando de seres humanos, de niños, niñas, adolescentes, de realidades y necesidades. El planteamiento del problema. Se dice que la migración, según la Organización Mundial de la Salud, define todo movimiento de personas, sea cual fuese su tamaño, composición o causa, al territorio de Estado o dentro del mismo. La Organización Mundial de la Salud señala dos factores que atribuyen al aumento de enfermedades mentales debido al cambio en el ambiente y la pobreza. Los migrantes latinos se caracterizan por poseer estos factores de esperanza para mejorar su situación socioeconómica y el ámbito social. En la actualidad, Colombia está experimentando un proceso nuevo en la historia, afrontando y asumiendo el fenómeno migratorio procedente del vecino país. Se creó un plan de respuesta del sector salud que profundiza las disposiciones y políticas colombianas en lo que compete al Ministerio de Salud y Protección Social. Se ha visto el impacto de migración en las áreas de la salud psicológica. Numerosos estudios se centran en determinar el estatus de bienestar psicológico de los migrantes, ayudando a determinar la estrategia para disminuir el impacto social de la población migrante como la receptora. El enfoque psicosocial comprende los comportamientos, emociones, pensamientos de las personas y los grupos. La pregunta problema es, ¿cuál será el estatus en la escala de bienestar psicosocial de la población migrante venezolana que asiste al servicio de psicología del Centro de Esperanza en el primer semestre de 2020? Objetivos. General. Identificar el bienestar psicosocial de las personas de la población migrante venezolana que asiste al servicio de psicología en el Centro de Esperanza durante el semestre del año 2020. El objetivo específico. Caracterizar sociodemográficamente la población migrante venezolana atendida en el servicio de psicología en el Centro de Esperanza durante el primer semestre de 2020. Aplicar la encuesta de bienestar psicosocial a la población migrante venezolana que asiste al servicio de psicología del Centro de Esperanza durante el primer semestre del año 2020. Analizar la información obtenida de la aplicación de la escala psicosocial a la población migrante venezolana que asiste al Centro de Esperanza para establecer los factores sociodemográficos que afectan negativamente a las dimensiones del bienestar de estas personas y establecer los factores sociodemográficos que afectan negativamente a las dimensiones de bienestar de estas personas. De justificación e importancia tenemos la parte teórica, en donde la población migrante venezolana ha sido objeto de numerosos estudios de vista social y laboral. Aquí es donde se convierte un suceso que ocurre en primera instancia por la parte masiva y las consecuencias en diferentes escenarios. Sin embargo, desde el punto de la vista de salud psicológica, la población migrante llega al departamento norte de Santander, en donde no ha sido evaluada hasta los momentos. En la parte metodológica, se dice que la propuesta de investigación justifica y permite utilizar una escala bienestar psicosocial, que es un instrumento validado, robusto y reconocido internacionalmente a producto del trabajo de numerosos científicos. Permite caracterizar el campo de la psicología positiva en la migración latinoamericana dentro y fuera del mismo continente. En la parte de la práctica, aquí se han estudiado factores que disponen la migración de la población venezolana, en donde hay una afectación en su bienestar psicosocial y que podría ayudar desde la práctica a comprender mejor la dimensión del problema
para reforzar y mejorar en la materia de los servicios de salud. En el marco teórico referencial encontramos los antecedentes internacionales y nacionales. Internacional está por la señora Martínez Andrade Andrea Belén. Ella hizo un estudio, una investigación de tipo bibliográfico, se basó en la revisión de materiales impresos, digitalizados, revistas científicas y libros con antecedentes investigativos. A nivel nacional está por dos autoras, Alicia Sofía Melgarejo Arias y Laura Camila Ortiz Pavón. Ellas realizaron una metodología de tipo cualitativo, utilizó un método narrativo con 9 personas provenientes de Venezuela que fueron seleccionadas de manera no probabilística y su estrategia fue de bola de nieve. En el marco teórico, nosotras escogimos a Hilde de Peplau, en donde ella define al paciente como un ser humano, como una persona o cliente, y la enfermería como un proceso interpersonal terapéutico. Propone que la enfermería es un instrumento educativo cuyo objetivo es asistir al paciente para que esté consciente y solucione los problemas que interfieren en la vida cotidiana. Recordemos que en el proceso interpersonal, esta está comprendida por 3 fases, donde habla la fase de orientación, de trabajo y determinación. Para nosotros fue importante escoger a Hilde Peplau porque ella nos permite a nosotros, a los profesionales de enfermería, en no solo que nos centremos en la atención biofísica de los pacientes, sino que más nos acerquemos a ellos para que nos conozcamos los sentimientos, los comportamientos y los ayudemos a afrontar los problemas de la vida cotidiana. Bueno, en el marco conceptual tenemos bienestar emocional y psicológico. En términos de salud mental, tenemos niveles de depresión y ansiedad, incidencia y prevalencia de comorbilidad psiquiátrica, admisiones a unidades psiquiátricas y hospitalarias, consultas externas de salud mental y tasas de suicidio. En bienestar psicosocial tenemos que es un concepto de orden superior que incluye tanto el bienestar emocional o psicológico, así como el bienestar social y colectivo, los conceptos agrupados bajo la palabra psicosocial. También tenemos escala de bienestar psicosocial. Esto pues es un instrumento desarrollado por Carol Real y adaptado por diferentes autores, según los resultados de distintos análisis estadísticos que evalúan coherencia, consistencia, ambigüedad y ajustes a la definición, entre otros parámetros. Bueno, tenemos autoaceptación. Bueno, la autoaceptación se relaciona con el hecho que las personas se sientan bien consigo mismas. Relación positivas, pues esto se requiere a mantener relaciones sociales estables y pues tener amigos en los que ellos puedan confiar. Tenemos dominio del entorno. Esto es una habilidad personal para elegir o crear entornos favorables para sí mismo. Autonomía, aquí pues se evalúa la capacidad de la persona de sostener su propio individualismo en diferentes contextos sociales. Propósito en la vida, se requiere que la persona tenga metas claras y sea capaz de definir sus objetivos vitales. Crecimiento personal, aquí pues vamos a evaluar la capacidad del individuo para generar las condiciones para desarrollar sus potencialidades y seguir creciendo como persona. En el marco legal, bueno, en el marco legal, en el 2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República emiten el decreto 2840. Pues aquí empieza el proceso para el reconocimiento de las condiciones de refugiados en Colombia, aplicando este término a las personas que cumplen 3 condiciones. Primero, estar en condición de perseguidos o tener temor por motivos de raza y religión, nacionalidad. También tenemos el decreto 542 del 2018 por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Aquí pues establece la política integral de atención humanitaria para acoger la emergencia social debido a la entrada masiva de migrantes venezolanos, programando los recursos de la Unidad Nacional para la gestión de riesgo de desastre a las eventualidades de este fenómeno. Tenemos el marco legal internacional. Aquí pues está la Organización Mundial de la Salud en el 2006, que es Derecho Internacional sobre Migración, glosario sobre migración.
Convención de Viena sobre relaciones consulares, que es el 24 de abril de 1963. Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Marco legal nacional por la Constitución Política de Colombia. Aquí tenemos el artículo 93 y el artículo 100. Bueno, en el artículo 93, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción. En el artículo 100 tenemos que todo extranjero disfrutará en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. En el marco contextual tenemos la carta de aprobación del sitio de trabajo de grado y tenemos la carta de aprobación del director del trabajo de grado. En los momentos actuales, Colombia evidentemente enfrenta un fuerte movimiento migratorio sin precedentes desde Venezuela. La crisis en el vecino país se debe principalmente a la crisis económica, política, social que atraviesa cataloga como una de las más intensas en la historia económica reciente. Bueno, pues el Centro de Esperanza está dentro de las organizaciones de Fuerza Internacional de la Capellanía o FICA, de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario y de la Iglesia del Centro Cristiano. La Capellanía o FICA, ICC, ayuda a las familias y sociedades, quien es el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales y el ser humano, el cual por su misma naturaleza tiene la necesidad de vida familiar, social y comunitaria. En la tabla de operacionalizaciones de variables, pues aquí vamos a encontrar la variable, definición conceptual, dimensiones, definición operacional y pues la escala que estamos trabajando, que es la escala de RIN. En las variables vamos a encontrar características poblacionales y bienestar psicológico. En la definición, pues, describe datos sociales, demográficos de los principios. En las dimensiones vamos a evaluar sociodemocráticas, autoaceptación, relaciones positivas, y la definición de las sociodemocráticas, ahí vamos a tener en cuenta la edad, el sexo, estado civil, número de hijos, fecha de migración, la ocupación actual, los datos personales de cada migrante. Bueno, acá en el bienestar psicosocial, pues aquí incluye tanto el bienestar emocional o psicológico de la persona, así como el bienestar social y colectivo. Aquí vamos a tener en cuenta las dimensiones dominio del entorno, autonomía, propósito en la vida y crecimiento personal. Bueno, en diseño de la investigación, bueno, nuestra investigación sigue el diseño no experimental, porque no habrá manipulación de variables. La investigación no experimental permite observar fenómenos tal como se dan en un contexto natural, para después analizarlos. Se describe la realidad tal como se encuentra en las instituciones y poblaciones a considerar. Bueno, el tipo de estudio. Este tipo de estudio de la investigación es de campo porque se recolecta la información directamente de la realidad. Por medio de ello se tendrá la posibilidad de estar en conexión directa en la muestra, en donde se puede implementar una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos de manera muy específica. El tipo de investigación para el desarrollo del proyecto es la investigación descriptiva. Se describe que, según Sabino, trabaja sobre realidades de hechos y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta para la investigación descriptiva. También tenemos acá la población y la muestra. Como muestra, en el presente proyecto se considera una parte de la población descrita anteriormente. La muestra estará conformada por aquellas personas que en condición de migrantes que acuden al Centro de la Esperanza en busca de ayuda y de apoyo en salud, que mediante un consentimiento informado manifiestan participar de esta investigación y son atendidas durante el primer semestre del año en curso y se estima que sean unas 15 personas. Por lo anterior, la muestra se considera de tipo internacional y no probabilística por conveniencia
porque no representa numéricamente o estadísticamente a la población en estudio. Entonces, el muestreo que se utilizará es no probabilístico por conveniencia. Hernández, Fernández y Baptista indican que el muestreo no probabilístico por conveniencia significa que el científico elige directamente o de manera intencional las personas o la población o sencillamente lo que se tenga a disposición. Las técnicas de recolección de datos. Entonces, para el presente proyecto, se selecciona la técnica de la entrevista y se utiliza la escala de bienestar psicosocial adaptada particularmente a la técnica considerada que de una entrevista de tipo estructurada, que ha sido válida internacionalmente y utilizada en numerosos estudios cuantitativos realizados con migrantes de otras poblaciones o países. La entrevista de este contexto como técnica debe considerarse en los siguientes aspectos: abordar a la persona entrevistada con cordialidad en su ambiente, que se sienta segura y tranquila, que hay que dejar concluir el relato y utilizar preguntas fáciles de comprender y no embarazosas. El entrevistador debe actuar espontáneamente, escuchar con paciencia y comprensión. También tenemos en los instrumentos, el instrumento de recolección de datos, que es una escala diseñada en estudios internacionales que ha sido aprobada y validada para su aplicación de investigaciones sobre migración y bienestar psicosocial de las personas en estas condiciones. La escala es planteada por Carol Riff y ha sido adaptada y ajustada en sus dimensiones con estudios estadísticos por varios autores, según ya se escribió en el capítulo anterior. La escala de bienestar psicosocial tiene una estructura de 6 dimensiones que son propiamente del bienestar, que fueron ajustadas y evaluadas para su coherencia interna y mediante análisis factoriales exploratorios y confirmatorios. En análisis de la información, entonces, para este análisis de los datos que se obtengan a partir de la aplicación de la escala de bienestar psicosocial, en primer lugar, se construirá una tabla de respuestas obtenidas en la programación estadística informática para posteriormente realizar una exploración estadística de parámetros básicos y establecer las frecuencias y porcentajes de cada dimensión en cada escala que arrojan los datos suministrados por los participantes voluntarios. Bueno, acá tenemos el cronograma de actividades que consta de 2 semestres. El primer semestre que va de febrero a mayo y el segundo semestre va de agosto a noviembre. Aquí tenemos los presupuestos, los recursos de materiales. La bibliografía. Y aquí están los anexos, que es la carta de aprobación del sitio. Y también tenemos la carta de aprobación del director del trabajo de grado. Este es el consentimiento informado que debe diligenciar el participante que quiere voluntariamente participar de esta investigación. Y acá tenemos por la escala que consta de 5 parámetros, que va de nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre, que nunca es 1 y siempre es 5, y consta de 39 ítems. Muchas gracias, gracias por su atención.